gracias por invitarme. Buen día. Bueno, Betiana, te voy a pedir si te acercás un poquito más al micrófono y después obviamente preguntarte, ¿no?, por estas jornadas de trastornos del espectro autista a llevarse a cabo, ¿cuándo es? El sábado, sábado 18, a partir de las 8:30 de la mañana y se va a extender hasta las 13 horas. Bien, de 8:30 a 13, ¿en dónde? Es en el Bequiaterra, en el sector del multiespacio, ubicado ahí en Los Franceses e Hipólito Yrigoyen. Bueno, y cuando hablamos de trastornos del espectro autista, porque mucha gente por ahí ha escuchado esto, ¿no? Sí. Pero es como que lo ha escuchado, pero a la vez no sabe qué es lo que es, en realidad. Sí, en realidad el trastorno del espectro autista surge, si bien fue cambiando el diagnóstico a lo largo del tiempo, surge a partir de la última clasificación del Manual de Psiquiatría, que es el DSM-5, y es un trastorno del neurodesarrollo. Actualmente se están investigando las causas que darían el trastorno del espectro autista. Hay diferentes ramas que se están estudiando, pero actualmente no se conoce el origen. Sí se está entendiendo que un origen muy fuerte, pero que aún está en estudio, es la parte genética. Es un trastorno del espectro autista que afecta a bebés, a niños, adolescentes, incluso hay adultos ya con el diagnóstico de TEA, y es un trastorno que, bueno, afecta fundamentalmente la comunicación social y todo lo que es la interacción con el medio circundante. ¿Sí? Decís que es un trastorno que afecta a la comunicación. ¿Qué tipo de comunicación? Sí, es una comunicación de tipo verbal, gestual, poder entender un poco la dinámica social, la conducta social. Muchas veces el niño no entiende esas situaciones sociales, entonces por ahí como queda aislado de la situación social, irrumpe un poco más en sus conductas estereotipadas, en alguna conducta de tipo de aislamiento, pero en realidad porque no sabe cómo converger y asociarse a esa conducta social. Tiene otros criterios diagnósticos aparte de la dificultad de comunicación y lenguaje, como intereses restringidos. Por ahí ellos tienen un interés muy definido desde el juego y ese interés es realmente con una intensidad, lo viven muy importante, o sea, no son niños que tienen variabilidad de juego, que pueden flexibilizar dentro del juego y mucho menos con un par, ¿sí? Les cuesta mucho lo que es lo social y el día a día, ¿sí? Inclusive la mayoría de ellos, aproximadamente un 80%, entre un 80 y 85%, tiene dificultades del procesamiento sensorial, o sea, los estímulos que reciben del medio y de su propio cuerpo, les cuesta decodificarlos en su cabeza, en su cerebro, y luego dar una respuesta adecuada. Entonces realmente son niños que por ahí sufren muchas situaciones de estrés y son niños que viven hiperalerta a los estímulos. Bien, y dijiste rasgos distintivos, el tema comunicacional, ¿y qué otra cosa mencionaste? El tema comunicacional, el tema del lenguaje, el tema de los intereses restringidos, existen estereotipias, pueden existir o no, ¿sí? Son criterios diagnósticos, y todo lo que tenga que ver con dificultades del procesamiento sensorial. Son criterios diagnósticos muy fuertes hoy por hoy. Bien, estamos con Betiana Sánchez, una de las organizadoras de estas jornadas sobre trastornos del espectro autista, a llevarse a cabo pasado mañana en el hotel, ¿dijiste? Bequiaterra. De 8:30 a 13 horas. Bien, toda la mañana. ¿Y qué consejo le darías por ahí vos a algún padre que, no sé, que se esté alerta, que tenga cuidado con determinadas cosas? Sí, yo creo que lo más importante primero son los signos de alarma, ¿sí? O sea, cuando ese papá empieza a ver que en el desarrollo cotidiano de su bebé o de su niño hay algo diferente, o algo, mejor dicho, que le llama la atención. Eso es fundamental, ese signo de alarma, que el papá consulta al pediatra diciendo, por ejemplo, mi hijo no puede jugar con un par, mi
hijo está todo el día, voy a dar un ejemplo, girando las ruedas del auto, algo que llame la atención, que no sea de lo esperable dentro de la edad de acuerdo al neurodesarrollo. Entonces lo más importante es consulta con pediatría y que el pediatra evalúe si hay que hacer alguna consulta con neurología o con psiquiatría infantil. Y desde ahí comienza el camino, porque el médico pide series de evaluaciones, ya sea de comunicación, neurolingüísticas, de integración sensorial, algún test específico para autismo, como helados, por ejemplo, y ahí se va armando, digamos, todo el tejido para ir a la parte diagnóstica y luego hacer la parte terapéutica. Mi consejo es que consulten primero con el área médica ante cualquier signo de alarma. Incluso en la charla se van a dar a conocer estos signos de alarma a tener en cuenta y luego cómo intervenir, aparte de la consulta médica en la casa, qué estrategias poder hacer en el día a día para que la vida a este niño le sea mucho más fácil y pueda entender sobre todo que vive en un contexto social. Sí, claro, pero decías, por ejemplo, no sé, que esté con un juguete todo el tiempo, que esté todo el día con un mismo... Ellos tienen intereses muy intensos. Nosotros le decimos que a veces son expertos en sus intereses. Por ejemplo, si les gustan los dinosaurios, estoy dando a modo de ejemplo general. Si les gustan los dinosaurios, ellos pueden saber todo de los dinosaurios, pueden estar jugando intensamente y no le interesa ningún otro juguete, o ese dinosaurio no lo pueden conectar con otro juguete y armar alguna historia o ir abriendo un abanico de posibilidades desde el juego. Entonces, por ahí eso es un signo de alarma, ¿sí? Un niño que por ahí está todo el día con el juguete, que siempre hace lo mismo, que si es un auto mira solo las ruedas del auto y no el auto en su conjunto, ni lo hace funcionar como auto. Eso que llama la atención, eso que parece raro, por así decirlo, que no es un juego de un niño que fluye, que es flexible. Entonces eso es uno de los signos. Muchas veces también la parte de selectividad alimenticia, niños que comen determinados alimentos y otros no, niños que tienen escaso contacto visual o no sostienen la mirada, no se comunican mirando al otro o señalando, o si ya es edad de emitir algunas palabras no las dicen. Esos signos son muy importantes. Y es muy importante la intervención a tiempo, la atención temprana, ¿sí? La detección temprana. ¿Hay alguna edad en particular en que hay que empezar a estar más atentos? Sí, a partir de los 9 meses, entre los 9 meses y 18 meses, ya se ven signos de alarma, ¿sí? En el bebé, que el bebé si mira a la mamá o no la mira, en la parte de la lactancia, cuando le cambian el pañal, si sonríe, si hay una sonrisa social con su mamá, ya empiezan a ver determinados signos ya antes del primer año de vida. O sea, esas cosas que acabas de mencionar, si las hace, es como que está todo bien, sería. No, si falta, por ejemplo, si falta la conducta social, claro, estaría todo bien si eso está presente. Claro, si está presente la sonrisa, si... si hay un contacto visual con su mamá, si hay aceptación del vínculo, del cariño que su mamá le brinda, eso es importante. Si eso está, estamos dentro de lo esperable en su desarrollo. De todas formas, pregunto, me imagino, sobre todo el primer año de vida, porque decís que ya desde el temprano hay signos de alarma, durante el primer año de vida los chicos van al pediatra bastante seguido, una vez al mes, y a partir del año cada 3 meses. Entonces digo, se supone, quiero creer, que un buen pediatra en esos controles tan relativamente diarios que tiene, si hay algún signo de alarma tendría que detectarlo. Puede ser o no. Yo creo que esto está en construcción, esto hay que seguir capacitándonos, amigarnos con este trastorno del espectro autista. Es muy nuevo, todavía no hay tratamientos definidos y muchas veces pasa que el pediatra... Un ejemplo, no estoy criticando para nada a un pediatra, sino que esto nos puede pasar a todos. Por ahí tomamos otras variables, como que es hijo único, o es un poquito más lento, o como es tranquilo, es un bebé tranquilo que no es irritable, no llama la atención. Entonces, bueno, hay que construir todavía esto es un camino y no siempre el pediatra lo detecta a tiempo, por eso también es importante la formación no solo de padres, educadores, sino también de la parte médica en esto, para la detección.
Ahí, ahora sí me escucho. Betiana, con respecto a, bueno, esto es algo que o sea, esta patología, ¿la acompaña al niño desde el nacimiento o es algo que lo puede llegar a dar un factor externo? Porque se ha dicho en algunos lugares que pueden haber algunas, digamos, algo que uno le brinda al niño sin darse cuenta que puede llegar a desencadenar que después sea autista. Claro. No, el trastorno viene con el niño, ¿sí? Como yo les decía anteriormente, se está pensando en una corriente o en una causa muy fuerte que es desde lo genético, o sea, viene en su cadena de ADN. Lo que pasa es que a veces hay factores ambientales, como el cuidado de sus progenitores o tutor, o por ejemplo la exposición excesiva a las pantallas. Hay factores o condiciones ambientales que hace que se manifieste mucho más. Bien. Pero acompaña, no es que lo adquiere por un mal cuidado, por una mala nutrición, ¿sí? O porque se agarró un virus X, no, esto acompaña al niño. Lo que pasa que a veces tarda en detectarse. A veces los papás refieren muchas veces en las entrevistas y evaluaciones, cuando yo hago integración sensorial, que el bebé se vino desarrollando normalmente con sus pautas del desarrollo y que a los 2 años, por ejemplo, dejó de decir palabras o dejó de mirar. Claro, entre los 2 años y los 3 años para nosotros es una edad muy crítica, donde capaz que el niño ya presentaba signos de alarma, que quienes estaban al lado no lo pudieron detectar, y a los 2 o los 3 años, entre 2 y 3 años mejor dicho, ahí se acentúa mucho más, ¿sí? Ahí es donde realmente ya no es signo de alarma, ya se ve el signo verdadero del espectro. Por eso muchas veces los niños acuden a esa edad, o en los jardines maternales o en el jardín, detectan algo diferente en el juego o en el contacto, pero no es que el ambiente da el autismo, ni las vacunas, ni la alimentación, ¿sí? Esas teorías ya han quedado de lado. Bien. Perfecto. Bien, estamos con Betiana Sánchez hablando sobre estas jornadas sobre trastornos de espectro autista, llevarse a cabo pasado mañana de 8:30 de la mañana a 1 en el Hotel Vecchia Terra. Betiana, y hablabas de formación por parte de los padres, ¿no? Para, en cierta manera, prevenir esto. ¿Qué tipo de formación haces referencia? Sí, yo me refiero, primero, por ahí un poquito, no acudir a internet a investigar o googlear y que aparezca una chorrera de información, sino información realmente de referentes que tienen conocimiento en la temática, como el pediatra, como el neurólogo, como el psiquiatra, como la parte terapéutica, puede ser un terapista ocupacional, un fonoaudiólogo, un psicólogo. Esa es la información que tienen que adquirir de referentes idóneos en la temática, que están formados para tratar a un niño que está dentro del espectro autista. La información que tiene que dar el profesional y que el papá tiene que tener y que acceder, tiene que ver cómo organizar en el día a día el comportamiento de ese niño, que es un poco lo que se va a hablar en la jornada. ¿Qué estrategias son recomendables ante una situación X con ese niño que está diagnosticado con TEA? ¿Qué estrategias? ¿Cómo intervenir? ¿Sí? Eso es lo fundamental que ellos tienen que saber, ¿sí? Entender también que es un diagnóstico que hoy por hoy no hay cura, es un trastorno que acompaña a la persona. Una vez que lo tiene de por vida. Sí, por ahora es un trastorno que acompaña de por vida. ¿Y qué diferencia puede llegar a tener ese chico, sobre todo cuando empieza a crecer, ¿no? Me refiero, porque sí, es algo que lo acompaña de por vida. ¿En qué se puede notar en el jardín cuando empiece la escuela? Sí, en el juego con sus pares se nota mucho, en los recreos, en no saber cómo entrar a esa situación de juego con sus compañeros, no poder entender la dinámica de una clase de educación física, no poder por ahí llegar a un nivel de abstracción para hacer la tarea, dificultades en la lectoescritura, si es un niño no verbal, también dificultades en su expresión, por lo tanto puede haber muchas conductas de frustración o de berrinche, porque es un niño que no tiene la estrategia para comunicarse con el resto. Entonces generalmente en la escuela es en el ambiente donde se nota mucho más que es un niño que tiene ciertas dificultades o desafíos del desarrollo. Y ahí en ese caso, cuando ya estás en la escuela y por ahí le cuesta sociabilizarse con sus compañeros o lo que explicabas de la educación física, ¿qué se hace ahí, en ese caso, por ejemplo?
En ese caso, bueno, primero es un niño que tiene que estar bajo tratamiento terapéutico, y desde el tratamiento terapéutico existen muchas modalidades, ¿sí? Por ejemplo, el médico puede sugerir determinada medicación que ayude al niño a calmar, a estar mucho más organizado a nivel del sistema nervioso central, entonces ya no irrumpir tanto en el enojo o en el berrinche si se frustra en alguna situación. También hoy por hoy algo muy importante que gracias a Dios se está dando es el tema de la integración y de la inclusión escolar, donde va un docente integrador a poder colaborar, a hacer de puente entre ese niño y el contexto escolar. Si bien no es un asistente, no hace por el niño, pero sí moldearle, hacerle el andamiaje necesario para que el aprendizaje y lo social en la escuela le sea lo menos estresante posible. Bien. Bueno, para terminar, sábado de 8:30 a 1, Hotel Vecchia Terra, están con las inscripciones ahora, Estamos ¿no? con las inscripciones en el consultorio Ubuntu, que está en la calle Corrientes 17, entre Avenida del Libertador y Avellaneda. Bien. Ahí estamos inscribiendo desde las 8 de la mañana, de corrido hasta las 21 horas. Bien. Tiene un valor, Sí. tiene un valor de 200 pesos por persona. 200 pesos por persona, Corrientes 17, de 8 de la mañana a 9 de la noche. Exacto. Bien. Bueno, Betiana, gracias por venir y éxitos el sábado con esto. Bueno, muchísimas gracias. Desde ya agradecerle el nombre de Emiliano Barrera, que es el licenciado que va a ser el disertante y quien va a estar haciendo llegar estas estrategias a padres y educadores. Bueno, de todo el equipo terapéutico que conformamos Ubuntu, y también a la Municipalidad de San Rafael, al área de discapacidad, que nos ha ayudado mucho en la organización y en todo lo que conlleva esta jornada. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Betiana Sánchez pasó por Dial Radio TV hablando sobre estas jornadas sobre trastornos del espectro autista.